charla técnica o esta sesión, este webinar que hemos titulado Tips y trucos en la modelación hidráulica. Parte uno porque seguro tenemos programada la parte 2 porque el tiempo no nos va a alcanzar en esta poco menos de una hora que vamos a tener para hablar de todos los tips y trucos. Y además vamos a dejar la sesión 2 o la parte 2 de este tema llamado tips y trucos para que ustedes hagan sus sugerencias. Oye, algunos tips para modelar válvulas o algunos tips para modelar tanques o eh, cualquier inquietud o duda que puedan tener. Entonces la vamos a montar en la segunda sesión, en la parte 2 de este tema llamado tips y trucos, ¿ok? Entonces, bien, seguramente ahora ya ven mi pantalla y lo que quiero eh, comentar antes de arrancar, pues es de que vamos a tener de aquí a lo que resta del año, ya estamos ya en la segunda mitad, vamos a tener alrededor de 4 charlas de tópicos de hidráulica y alrededor de 4 de tópicos de vías terrestres también, por si les interesa mantenerse por ahí eh, informado. Bien, entonces vamos a, vamos a comenzar, ¿ok? ¿Qué vamos a ver en este rato que pasemos por acá? Vamos a ver, estos son los temas que tenemos agendados, que tenemos programados. Probablemente no dé tiempo para ver todos, pero como les digo, vamos a tener una segunda parte, ¿sí? Entonces, lo que no alcancemos a ver en la sesión de hoy, pues lo vamos a terminar de ver en la sesión de tips y trucos parte 2 junto con algunas sugerencias o temas que ustedes vayan teniendo ahí, que me puedan enviar por correo, mismo que voy a anotar por aquí en el menú de chat, en el chat. Ahí está, ese es mi correo por si, para que lo tengan ahí. Y las sugerencias, pues se van a tomar en cuenta para la parte 2 de tips y trucos, ¿ok? Bien, pues para empezar voy a abrir WaterGems. Eh, Cuando nosotros abrimos WaterGems por primera vez, déjenme ir al menú View. Eh, Cuando abrimos por primera vez WaterGems, la pantalla la vamos a ver más o menos con esta distribución. Estoy hablando de las versiones o la edición Connect o Connect Edition. Sí, ya tuvimos una sesión al respecto de nuestras versiones más recientes. Hablamos de la cintilla esta de comandos, de las barras del menú principal, de que este lo podemos ocultar, etcétera. Entonces, esta es la pantalla que por default viene en cualquier versión, edición Select, Connect Edition de Water, Seaware, Hammer, todos los productos de software de Bentley. Entonces, si por alguna razón nosotros queremos tener más espacio, pues podemos minimizar esas ventanas y cada que las necesitemos podemos pasar nuestro cursor por las pestañas que quedan contraídas acá en la margen izquierda, en este caso, para poder acceder a ellas, ¿sí? Simbologías, y aquí volvemos a abrir esta ventana. Si la queremos anclar de nuevo, pues simplemente hacemos clic en el botoncito este de la chinche, de la chincheta, y listo, ahí queda anclado. Entonces, si por alguna razón movemos, cerramos y tenemos una pantalla que ya no es igual a la que teníamos al principio, etcétera, pues podemos volver al menú principal o a lo mejor eh, eh, minimizamos ese listón de comandos, etcétera. Entonces, probablemente alguien se sienta eh, o alguien quede con la ventana
y no le agrade cómo se ve y ya no sabe cómo volver a ponerla como estaba. En el menú View, en este engrane que tenemos acá del lado izquierdo, podemos hacer un reset al espacio de trabajo. Nos va a preguntar que si estamos seguros, le decimos que sí, y listo, ahí queda nuestra ventana tal como estaba recién instalado, recién iniciado nuestra aplicación. Ahora, pues ya a partir de aquí, cada quien tiene sus preferencias. Hay quienes les gusta tener estas ventanas contraídas. Hay a quienes nos gusta tener esta ventana de propiedades que la estamos consultando todo el tiempo. Pues a mí me gusta tenerla anclada en la margen derecha, del lado derecho. Y aquí cualquier cosa que vayamos dibujando y consultando, eh, pues simplemente va a quedar disponible su información. ¿Ok? Entonces, pues aquí generalmente tenemos muchas veces más información de la que necesitamos en esta ventana. Entonces, más tarde les voy a decir cómo personalizar esta ventana de propiedades. El primer sitio al que podríamos recurrir para tips y trucos sería ir al menú de ayuda con el F1 en su teclado en cualquier programa eh, de Windows. Déjenme quitar esto de aquí. Nos va a llevar a la ayuda, ¿no? Entonces aquí en el menú de ayuda yo puedo ir a la pestaña de búsqueda y digitar aquí Modeling Tips, por ejemplo. Tips. Y ahí me va a llevar directamente a un tema llamado Tips de modelación. Hago doble clic y aquí hay varios capítulos. ¿Ok? Aquí podemos encontrar cómo modelar o los tips para modelar un tanque hidroneumático, un pozo, tuberías en paralelo, bombas en paralelo y en serie, tanques cerrados hidráulicamente, hidrantes, modelando una conexión a una línea principal existente, alimentando un tanque por la parte superior o por la parte inferior, estimando los coeficientes de emisor, perdón, estimando la descarga de un hidrante usando los emisores de caudal, modelando bombas de velocidad variable y resolviendo errores de cuando no está balanceado un modelo, ¿no? Entonces de aquí, eh, pues voy a hablar de todos y cada uno de ellos. Nos va a llevar 3 sesiones de Modeling Tips, pero vamos a ir a dos de los más recurrentes. Uno de ellos pues es cómo modelo un pozo, ¿no? Un pozo de extracción de agua. Y aquí nos lleva directamente a los tips para modelar, ¿no? Cómo tenemos un nivel estático del agua subsuperficial, del agua de un pozo, o el nivel dinámico, cómo tenemos este cono de abatimiento cuando echamos a andar la bomba. Entonces, aquí nos dice cómo modelar este elemento dentro de WaterGems o de WaterCAD. Entonces, pues para modelarlo simplemente tenemos que configurar un reservorio, una tubería, una bomba, y en la bomba pues tenemos que configurar la cabeza o la carga contra el caudal, ¿sí? Entonces, podemos simular esta parte. Dice, el fabricante de la bomba puede proveernos de esta información y basado en datos y pruebas de campo, podemos tener esta información nosotros, ¿no? Basados en las pruebas de campo que podamos hacer, y al final pues podemos eh, tener nuestra curva de bomba con los datos deseados. Entonces, simplemente es colocar un reservorio, una tubería y un equipo de bombeo, y el nivel de agua en el reservorio pues va a ser ya sea nuestro nivel estático
o nuestro nivel dinámico, el que querramos usar para la elevación de nuestro reservorio. Entonces sería, déjenme, voy a cerrar esto de acá y no sería otra cosa más que, voy a borrar esto de aquí, y sería tener un reservorio, un nodo, un equipo de bombeo, y de aquí pues ya nuestro sistema, ¿no? Donde estaríamos bombeando, y si vamos a bombear a un tanque o a otro reservorio, ahí lo tenemos. ¿De acuerdo? Entonces, en este elemento, que es el reservorio, pues le colocamos la elevación del agua, ya sea en nivel estático o dinámico, y a nuestro equipo de bombeo tenemos que configurarle la definición de bomba o la curva de las bombas. ¿De acuerdo? Y ese sería todo. Ahora, después viene el tema de... Eh, hay un tip o un truco pues que usamos con los tanques, y normalmente los tanques, normalmente los simulamos cuando se alimentan por arriba, los simulamos con una válvula sostenedora. Esto sigue siendo válido. La sostenedora lo que va a hacer es darnos la elevación del agua a donde queremos tener nuestro tanque, ¿sí? Es decir, la elevación va a ser un tanque de alimentación y un tanque de salida. Muchas veces nosotros simplificamos nuestra, vamos a continuar aquí, simplificamos nuestro modelo. Aquí tendríamos que colocarle la sostenedora, así es que vamos a usar el truco que hemos usado siempre, pero en WaterCAD y WaterGems tenemos algo que ahora les voy a mostrar con respecto a los tanques, ¿no? Para simular, ya para no usar esa sostenedora con un diámetro de 2 metros y con una longitud bien pequeñita para evitar pérdidas, etcétera. Lo que hacemos es, en el tanque mismo, ¿sí? Y de nuevo aquí vengo a la tabla de propiedades, y aprovecho para hablar de otro tipcito aquí. Muchas veces nosotros estamos trabajando con información de elevaciones, por ejemplo, ¿no? Y pues tenemos un montón de datos aquí que que no nos interesan o no nos sirven. Entonces muchas veces podemos, o más bien cuando sea el caso, podemos digitar aquí el EF, por ejemplo, y nos va a filtrar nuestra tabla de propiedades y nos va a dejar únicamente los datos que contienen estas letras en los campos de aquí de las propiedades. Por ejemplo, si me voy al nodo, pues nada más me va a mostrar la elevación del nodo. Si me voy a la bomba, solamente me muestra la elevación, el reservorio igual, ¿sí? Etcétera. Entonces, esto es un filtro a la tabla de propiedades. Que no se nos olvide después apagarlo o cancelarlo, porque si después yo vengo a un elemento que no tiene este campo, pues voy a ver nada aquí. Entonces voy a decir, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con las propiedades de mi tubo? Simplemente se nos olvidó quitar el filtro. Bien, entonces en los tanques para simular que tenemos una elevación por la parte superior, aquí en los datos físicos voy a minimizar datos generales, de geometría, topología activa, de demandas, el intervalo de operación, operational, y aquí. Aquí en el tanque yo tengo un campo que tiene una entrada separada, entonces hay que cambiarle simplemente a verdadero. Ah, bueno, otro tip, no hay necesidad de que yo venga y abra la caja, digo, sí puedo hacerlo, ¿no? Pero me voy a tardar como 2 o 3 clics más. Simplemente hago doble clic aquí en el campo que se llama Has Separate Inlet y se cambia a True. ¿Ok? Cuando tengamos opción de verdadero o falso, lo podemos hacer con un doble clic y cambiamos la opción directamente. Entonces, ese es otro tip ahí que nos va a ayudar a ser un poco más ágiles con la información. Bien, entonces después ya le dijimos que tiene una entrada separada de la salida, porque acuérdense que podemos tener un caso en el que
Voy a dibujar algo aquí rápido. Tanque. Y podemos tener un caso en el que eh, si no le indicamos nada, este va a ser de cuenta que este tubo, si es la entrada, ¿sí? Si viene de la parte de bombeo, va a ser de cuenta que entra por abajo, ¿sí? Y también por abajo tiene este tubo de salida. Si no le especificamos lo siguiente, voy a borrar esto de acá. Entonces, aquí en las propiedades físicas, en la parte inferior, tiene una entrada separada, sí, y aquí nos pregunta, ok, ¿cuál es el tubo de alimentación? Entonces, simplemente con que le digamos si es el 8 o el 9, aquí le seleccionamos el tubo correspondiente. Si no nos sabemos el número o si está apagado la etiqueta, etcétera, podemos darle aquí seleccionar la tubería, o cuando tenemos dos o más, entonces seleccionamos y listo. Después nos pregunta, ¿el tanque se llena desde la parte superior? Sí o no. Entonces, de nuevo, aquí yo puedo abrir la cajita de selección y cambiarle a verdadero, o con un doble clic en el campo correspondiente me cambia a la otra opción. ¿Ok? Verdadero. Ok, entonces aquí ya me preguntan, bien, ¿cuál es la cota de la plantilla o la batea o la parte inferior del tubo a la que se encuentra esta elevación? Entonces aquí ya le ponemos, no sé, 9.5 metros. Después, con esto ya queda entendido que este tubo va a alimentar por la parte superior del tanque. Ahora, acuérdense que aquí tenemos el intervalo de operación. Entonces la base del tanque, pues lo voy a poner en la J5, la mínima también puede ser la 5, la inicial la voy a poner en la 6 y la máxima es la 10. ¿Ok? Entonces, si yo le puse que este tubo llega a la 950, yo tengo que ser cuidadoso de que el diámetro, o sea, de que esta cota más el diámetro no sobrepase la cota máxima de mi tanque. ¿Ok? Entonces aquí lo tengo. Además, acuérdense que muchos tanques tienen una válvula de flotador ahí, entonces conforme va subiendo el nivel, esa válvula va cerrando y va permitiendo o va reduciendo el gasto de llenado, ¿no? Entonces, si ese es el caso, yo tengo una opción aquí también de poder cerrar la válvula, cierto o falso, cuando se vaya llenando el tanque. Entonces, si considero esta válvula, entonces me va a pedir un coeficiente de descarga. Este coeficiente de descarga es para cuando la válvula está completamente abierta, cuántos metros cúbicos eh, por cada metros cúbicos por segundo por cada metro de carga elevado a la 0.5, o sea, la raíz cuadrada de la carga. Entonces yo le pongo aquí el coeficiente de descarga de esa válvula y después yo le especifico cuál es el nivel. Esto, ojo que aquí dice nivel, ¿sí? Nivel en el cual la válvula comienza a cerrar, ¿sí? Yo le puedo pedir que la válvula comience a cerrar a los 9 metros y el nivel en el cual la válvula cierra completamente. Yo aquí le puedo poner pues 9.75, por ejemplo. Y listo. Entonces, con esto yo ya le voy a especificar, bueno, aquí le voy a poner un coeficiente X, ¿no? 1 metro cúbico por segundo por cada metro de carga a la 0.5. Entonces, el tipo de válvula también aquí yo puedo especificarle si tengo, pues normalmente puede ser de globo, ¿no? Y listo. Entonces, con eso yo ya tengo, bueno, todos estos de resultados. Yo ya tengo especificado que mi tanque se alimenta por arriba y tengo una válvula de flotador también. El nivel del agua, perdón, el nivel de la válvula o del tubo que llega al tanque está en la 950 y a partir de la 9, del nivel 9, empieza a cerrar y termina de cerrar en la 975. ¿Ok? Ahora, aquí hay que tener cuidado con niveles y elevaciones. ¿Ok? Las elevaciones están referidas al nivel a una cota de referencia topográfica
y los niveles están referidos a la base del tanque. ¿Ok? Entonces yo aquí, si le digo que el nivel es a las 9:50, aquí yo me equivoqué porque el nivel, o aquí tendría que poner 0, ¿no? 0 como la base, 0 como mínimo, porque el nivel es, a partir de la base, 9.5 metros para arriba, yo tengo la cota de mi entrada. ¿Ok? Entonces, yo aquí más bien tendría que poner 5, 4.5 y este empieza a nivel 4, es decir, 5 más 4 a los 9 metros y aquí 4.75. Es decir, que 4.75 metros arriba de la base comienza, más bien está completamente cerrado. Ahora, otra cosa, bueno, aquí aprovechando que estamos hablando de niveles y elevaciones, esto es un error muy común que cometemos porque aquí en el tipo de intervalo de operación de los tanques yo tengo dos opciones, elevaciones y tengo niveles. ¿Ok? Las elevaciones están referidas a un datum. Si yo estoy trabajando en metros sobre el nivel del mar, entonces yo uso elevaciones, pero acuérdense que esta elevación mínima, inicial y máxima de las cotas del agua están también referidas, si tengo aquí elevación, están referidas también al mismo datum, ¿ok? Pero muchas veces hablamos, con respecto a los tanques, hablamos, este tanque tiene 5 metros de altura y la elevación mínima es medio metro por arriba del fondo del tanque, la máxima son 5 metros porque tiene 5 metros de altura tal vez, ¿sí? Pero si estamos hablando eso es hablar de niveles y los niveles están referidos a partir de la base del depósito, de la base del tanque. ¿Ok? Entonces aquí mucho ojo porque muchas veces aquí nos equivocamos, ¿no? Manejamos elevaciones en vez de niveles o niveles en vez de elevaciones. Entonces, level, siempre está referido a partir de la base del depósito, de la base del tanque. ¿Ok? Con esto, pues nosotros ya estamos especificando que este tubo llega 4.5 metros arriba de la base. A partir de 4 metros que lleve de nivel el agua, va a empezar a cerrar esa válvula y a los 4.75 ya no va a pasar agua. Es como si hubiera llegado a la elevación máxima de mi tanque. ¿Ok? Entonces, con esto ya no necesitamos de especificar esta parte de la sostenedora, ¿no? La sostenedora lo que hacía es, o sea, le colocábamos la elevación del agua o de la llegada del tubo y con una presión a sostener igual a cero, es decir, que no sostenga nada, pues simplemente que me deje pasar el agua a esta elevación en la que se encuentra la sostenedora. Entonces, lo que hacíamos es que este tubo 2 era un tubito muy corto y con un diámetro muy grande para evitar pérdidas por fricción, ¿no? Pero ahora, bueno, desde hace algunas ediciones tenemos en los tanques ya la forma de decirle que se alimentan desde arriba y con estas opciones también de válvulas. ¿Ok? Entonces, bien, hidrantes, aquí hay más para que ustedes le puedan seguir investigando. Después, si tienen alguna duda, con toda confianza, mándenme un correo a la dirección que les puse ahí en la ventana de chat y podemos seguir hablando al respecto, ¿ok? Bien, esto es en cuanto a eh, bombas, tanques y bombas, turbinas y válvulas. Bueno, turbinas y válvulas, esta me la voy a brincar porque turbinas tiene que ver más con la parte de la simulación de hidroeléctricas o un sistema que viene a gravedad, presurizado. Quiero hablar de este tema que se llama curva del sistema y ahorita lo vamos a retomar. Hay un video en nuestro canal de YouTube que está disponible donde hablamos de curva del sistema y yo en ese video pues hablo ya de un sistema que tiene un reservorio, una bomba y un punto de descarga que es un tanque o puede ser otro reservorio, pero algunos usuarios me han estado mandando algunas dudas
Sí, mira, turbinas, lo que pasa es que ahorita estoy con los trucos de modelación de agua. Alguien, me están preguntando aquí que si habrá otro webinar de turbinas. Miren, turbinas, lo que pasa es que normalmente las turbinas las usamos con Hammer, ¿ok? Cuando estamos hablando de Hammer, aquí dentro del layout, que es las herramientas para dibujar nuestros elementos, hay algo que se llama turbinas, ¿sí? Entonces, normalmente las turbinas las usamos cuando estamos hablando de transitorios, ¿no? Es decir, la modelación de transitorios en una presa hidroeléctrica, por ejemplo, cuando tenemos la obra de toma, la tubería forzada, entramos a casa de máquinas y ahí con estos elementos turbina pues generamos energía, ¿no? Entonces, turbinas, normalmente pues, no usamos turbinas en una red de distribución, en un acueducto, pero pues las turbinas aquí sí las podemos simular, pero esto tiene que ver más bien con el tema de transitorios. Entonces, en la parte de tips y trucos número 2 podemos profundizar un poquito más de este elemento que usamos en los transitorios, ¿no? Y lo mismo, los equipos de bombeo en la parte de transitorios, ¿de acuerdo? Bien, entonces sí, va a haber otro webinar. Les decía que hay algunos temas que los vamos a estar brincando para la parte 2. Eh, Debe haber un webinar de Hammer y turbinas. Lo hay, exclusivo de Hammer. Y ese es el cuarto webinar que nos queda pendiente para lo que resta del año. Y yo creo que eso lo tenemos en octubre o noviembre, si mal no recuerdo. Pero sí, va a haber un webinar específico para Hammer. Y vamos a hablar de turbinas, de dispositivos de protección para golpe de ariete, eh, el transitorio, no nada más en hidroeléctricas, bueno, pero también en líneas de impulsión, ¿no? Entonces, sí, de todo eso vamos a estar hablando. Y bien, con respecto a la curva del sistema, me decía un usuario, oye, fíjate que me sale algo muy raro cuando quiero dibujar la curva del sistema de la bomba. Entonces, yo voy a, yo voy a darle una definición de bomba rápidamente aquí a este equipo de bombeo y voy a seleccionar un punto y simplemente le voy a decir, digo por simplicidad, aquí podemos usar cualquier cosa, 50 litros por segundo, no, le voy a poner 20 litros por segundo y una carga o cabeza de 50 metros. De momento, déjenme ver cómo está la escala de esta cosa, 26 metros, déjenme cambiarle algo aquí, longitud de tubería, le voy a poner 500 metros, 1000 metros, 1500 metros. A este también le voy a cambiar la longitud de tubería a 2000 metros, etcétera, para tener tramos así grandes donde se pierda energía. Los diámetros en milímetros son 150, es alrededor de 6 pulgadas. Entonces me decía un usuario, mira, yo tengo un reservorio, le voy a poner aquí una elevación de 10 metros y a mi estación de bombeo lo dejo en la cota 5, la definición de bomba y está, la que acabo de seleccionar y listo. Entonces, la pregunta era, oye, si yo le digo aquí con un clic derecho a la bomba, quiero que me dibujes la curva del sistema, System Head Curve, eh, yo estoy simulando que aquí tengo un punto de distribución y de aquí me sigo a la red, ¿no? Entonces no hay necesidad de simular la red, yo en este nodo le cargo la demanda y listo. Entonces a la hora de graficar la curva del sistema tenemos algo así, todo raro, una curva plana. ¿Por qué? Porque para graficar la curva del sistema no es otra cosa más que un dibujo, una curva que nos va diciendo o nos va cuantificando las pérdidas de energía para diferentes gastos que yo pueda transitar por mi sistema, por mi línea de impulsión. Entonces, yo voy a tener primero una carga estática, es decir, la carga que tenga yo que vencer desde este punto, déjenme darle aquí una elevación de 15 metros a este nodo. Desde aquí, que es la cota 10, hasta aquí, yo tengo una carga topográfica de vencer de momento de 5 metros, ¿no? La diferencia que hay entre el nivel del agua aquí y el punto de entrega acá son 5 metros. De 10 a la 15 son 5 metros. A partir de ahí, pues también
yo voy a tener que vencer otras cargas que son las de fricción o las que se me generen por la fricción, pero no es lo mismo estar enviando un caudal pequeñito por una tubería grande, ¿no? Ahí las pérdidas van a ser casi despreciables, a que si empiezo a bombear una cantidad que apenas cabe en el tubo, que tengo velocidades muy altas, entonces la fricción va a ser más alta y por tanto las pérdidas por fricción se van a sumar a la carga estática y va a ser pues mucho más grande la carga a vencer para la bomba. Entonces, el tema es de que yo no puedo graficar una curva del sistema si tengo nada más un nodo ahí. ¿Por qué? Porque el nodo puede tener cualquier presión, cualquier presión. Entonces, no hay una carga específica a vencer. Entonces, yo aquí desactivé la parte que restaba del sistema. Voy a aumentarle hasta el tanque. Y el tanque yo lo tengo, elevación base, la voy a cargar un poquito más. Dijimos que era la 15, la mínima va a ser la 15, la inicial va a ser la 16 y la máxima va a ser la 20. ¿Sí? Entonces yo ya tengo ya una carga a vencer. Aquí de la 10 a la 20 ya tengo 10, perdón, la inicial es la 16, aquí le voy a poner la 20 para tener números cerrados, aquí la 22 como máximo. Entonces de la 10 a la 20 tengo 10 metros de carga estática a vencer. Entonces si yo le digo ahora, dame la curva del sistema, aquí algo está pasando. Tengo que simular primero. Entonces, déjenme calcular. El tanque, con la separación. Denme un segundo que aquí esto lo voy a cambiar a falso. Y ahora sí, ahí está. Entonces, yo ya tengo mi caudal, yo ya tengo mi sistema funcionando y le digo, quiero la curva del sistema. Y ahora sí, entonces yo tengo mis 10 metros de la carga a vencer y conforme yo le incremento el caudal a mi equipo de bombeo, va teniendo más pérdidas a vencer en el sistema. Esta curva azul es la curva del sistema. ¿Sí? Entonces, si yo quiero hacer circular, déjenme abrir un poco más, a ver si me cambia la escala. Yo tengo 10 metros aquí, bueno, es más, déjenme arreglar también el gráfico, los ejes de la izquierda, quiero cambiarle a 10 metros. Entonces, 10 metros es la carga estática, ¿sí? A vencer. Y a partir de ahí, si yo empiezo a hacer circular 4, 8, 12 litros por segundo, del 10 hacia arriba son las pérdidas que yo tengo por fricción en el sistema. ¿Ok? Entonces, ese equipo de bombeo va a poder, a la hora que yo cruzo la curva de la bomba con la curva del sistema, pues esta es la cantidad de agua que me va a estar dando. Entonces el tip que les quiero dar aquí es de que si queremos una curva del sistema, pues tenemos que tener un tanque disponible acá, ¿ok? A ver, entonces ahora, denme un segundito. Denme un minutito, por favor. Una disculpa. Bien, entonces, el siguiente. A ver, déjenme ver, es que estaba buscando acá en la presentación.
El siguiente tema es... Bien, curva del sistema. Entonces, no usar nodo, sino reservorio tanque, ¿ok? Esto, como ya les expliqué, porque tenemos que cuantificar la carga a vencer y las pérdidas por fricción que se nos van acumulando aquí en la línea de impulsión. Entonces, System Head Curve, aquí simplemente tenemos esto. Entonces, les decía, aquí en datos, estos dos columnas me representan la curva del sistema y esta otra me representa la curva de la bomba. Entonces, si yo quiero aquí, por ejemplo, si yo quiero que se bombeen con este equipo de bombeo 20 litros por segundo, entonces la carga a vencer, de acuerdo a los diámetros y longitudes del sistema, son 41.66 metros. ¿Sí? Si yo coloco este valor en la curva de bomba, ¿sí? Yo me vengo a la curva de la bomba y le digo que quiero este valor aquí, 41.66, entonces mi equipo de bombeo, aquí actualmente este equipo eh, está bombeando 22 litros por segundo. Si yo quiero exactamente 20, ¿sí? Y tengo estas propiedades en mi sistema, entonces yo tuve que cambiar la carga de diseño para que a la hora que yo le doy correr de nuevo, me entregue exactamente esos 20 litros por segundo. ¿Ok? Esa es mi carga de diseño y es la carga que me está, el gasto que me está enviando ahora sí. ¿De acuerdo? Entonces ahora si yo me voy a la curva de bomba, simplemente la curva de bomba, aquí voy a tener graficado exactamente esos 20 litros por segundo con la carga a vencer que yo tomé de la curva del sistema. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos ya un video específicamente de curva del sistema que lo pueden ver en nuestro canal de YouTube. Eh, si por ahí Marco me está escuchando, Marco es nuestro colega de marketing. Si puedes poner la liga a nuestro canal de YouTube, sería de mucha ayuda. Si no, yo se los puedo compartir un momento más. Bien, lo siguiente es datos de usuario, tabla de propiedades. Vamos a ir con la tabla de propiedades porque ya estábamos viendo algunas cositas aquí respecto, por ejemplo, al filtro que puedo yo poner aquí, ¿no? Entonces, si yo le digo pump o digito PU, pues automáticamente me van a aparecer únicamente los campos que tienen PU aquí en sus definiciones, ¿no? Pump definition, pump station, variable speed pump, otra cosa, otro tip, estación de bombeo. También en el video de YouTube podemos hablar o estamos hablando un poquito más al respecto de las estaciones de bombeo, pero la estación de bombeo no es otra cosa más que tener dos o más equipos de bombeo en un pump, en un solo elemento. ¿Sí? Aquí en layout tenemos algo que se llama eh, pump station, y pump station pues es un polígono al cual yo le voy a definir cuáles son las bombas que tiene, eh, que están incluidas en esa estación. Marco ya por ahí nos puso la liga para nuestro canal de YouTube. ¿Sí? Entonces, un equipo de bombeo, ahí está, otro nuevo, este es. Entonces, con los dos equipos de bombeo, yo ya puedo pedirle una curva compuesta de mis dos equipos de bombeo. Entonces, esta pump definition, también a esta bomba le pongo su definición. Y aquí yo le puedo pedir una curva compuesta de mis dos bombas. Entonces, bomba 1, bomba 2. Esta es una situación de bombas en paralelo. Entonces, cuando tengo un solo equipo bombeando, esta es su curva. Cuando enciendo los dos equipos, esta es otra curva. Si esto yo lo cruzo con la curva del sistema, le doy a correr aquí, entonces yo ya me puedo dar cuenta, eh, voy a darle menos litros por segundo, ahí está. Yo me puedo dar cuenta de que si enciendo con un equipo de bombeo estoy teniendo 20 litros por segundo. Un resultado que muchas veces se antoja intuitivo es que, ok, si yo enciendo dos equipos de bombeo voy a tener el doble de caudal, pero no es cierto. ¿Por qué? Porque nuestro sistema está limitado. ¿Se acuerdan de la curva del sistema? Pues aquí está. Y aquí podemos explicar muchas veces a colegas que no son
civiles o que no están involucrados con la modelación hidráulica, que encender dos equipos de bombeo no significa duplicar el caudal, ¿no? De un equipo de bombeo a encender el segundo, yo voy a ir de 20 a 24 litros por segundo o algo así. Entonces esto yo puedo pedirle aquí al gráfico que el máximo me lo limite a 100, por ejemplo. Y en el bottom axis, el máximo lo voy a reducir a 50 para tener un poco más el zoom sobre la zona. Y aquí entonces yo puedo ver los incrementos de 2 en 2. Ahí está. Si yo enciendo una bomba, en ese sistema me va a estar dando esos 20 litros por segundo que yo le especifiqué o que fue el de diseño. Pero si siendo el segundo equipo bombeo, me va a estar dando 23 litros por segundo nada más. ¿Por qué? Porque el sistema está limitado. ¿De acuerdo? Si quiero bombear más agua sobre esa línea, pues yo tengo que incrementar el diámetro. Si no voy a cambiar las bombas y quiero bombear más agua, pues necesito más diámetro. ¿Ok? Entonces, con esto, estas curvas compuestas nos ayudan a explicar fácilmente este tipo de situaciones, ¿de acuerdo? Con los con las estaciones de bombeo. Una curva, una bomba encendida, dos bombas encendidas. Bien, con respecto a la tabla de propiedades, voy a ir a, pues no sé, equipo de bombeo. Una cosa es filtrar la información, ¿sí? Pero la otra es tener una personalización de esta tabla. Es decir, no quiero que me aparezcan datos, no estoy haciendo transitorios, no estoy haciendo calidad del agua, pues entonces limítame. Entonces aquí yo tengo algunas tablas de propiedades predefinidas. Por ejemplo, si voy a hacer transitorios, pues me voy a transitorios. Claro, no estoy en Hammer, ¿no? Pero aquí me limita los resultados, por ejemplo, a transitorios. Si estoy haciendo nada más simulaciones en estado estático o periodo extendido, pues me limita y ya no tengo la parte de transitorios aquí, ya tengo menos datos disponibles o que me está mostrando menos datos, etcétera. Entonces, eh, costos de energía, drenado, calidad del agua, flujo contra incendio. Entonces aquí me va a estar filtrando únicamente los datos que me ayudan a mí para esta tarea que estoy ejecutando en este momento. Ahora, si yo quiero generar o personalizar estas tablas, déjenme ver si están por acá. Perdón, estos son prototipos. Para personalizar las tablas de propiedades, aquí está. Yo puedo personalizar la tabla de propiedades, ¿sí? Con Property Grid Customizations. Esto, yo me fui a buscar este comando. Lo que pasa es que en esta versión Connect Edition, pues los menús quedaron un poquito diferentes que en versiones previas, entonces todavía no me acostumbro, pero aquí están. Aquí están las que estábamos viendo hace un momento, ¿no? Steady State, Fire Flow, Water Quality, Flushing, Transients, estadísticos, etc. Entonces nosotros podemos crear uno nuevo y decirle, ¿sabes qué? Yo quiero duplicar este y lo quiero compartir con todos los modelos que yo abra en este computador. Entonces le doy aquí una copia de este y a esta copia le voy a poner aquí mis propiedades. Y en estas propiedades yo le puedo, con un doble clic, le puedo decir qué es lo que quiero ver y qué es lo que no quiero ver en las tuberías, por ejemplo. No quiero que se muestren los resultados de flushing, por ejemplo. No quiero que se muestren dentro de los datos generales, no quiero que se muestre el ID, no quiero que se muestre el GIS ID, ni este tampoco, hipervínculos tampoco, y listo. Entonces yo estoy personalizando lo que quiero ver y lo que no quiero, los campos que quiero que vayan y que no vayan en mi tabla de propiedades, ¿no? Entonces yo desde aquí le digo, por ejemplo, datos físicos. En datos físicos no quiero que diga hash check valve, no quiero que diga pérdidas menores locales, no quiero que diga minor loss coefficient, no quiero que diga zona. Entonces le doy OK. A la hora que yo estoy ya
preguntándole por la información a mis elementos, yo aquí puedo cambiar a mis propiedades, mis propiedades. Entonces, esta tablita va a estar mostrando únicamente lo que yo le especifiqué. ¿De acuerdo? Entonces, es simplemente, ¿dónde estaba? Dijimos, entonces aquí, Properties, está debajo de View, Element Properties. Entonces, debajo de View, en este grupo, debajo de View, en este grupo, está este botón que a mí me ayuda a personalizar la malla o la grilla de propiedades, ¿no? La retícula de propiedades. Y entonces aquí yo simplemente le doy duplicar a cualquiera de las que ya están definidas y la mando a compartidas o únicamente que estén disponibles en este modelo hidráulico y listo. ¿Ok? Si yo las mando a compartidas y abro cualquier otro, voy a generar un archivo nuevo. En este nuevo, si yo empiezo a dibujar cualquier cosa y veo las propiedades, ¿sí? Aquí están mis propiedades. ¿Por qué? Porque están compartidas. Pero si yo genero unas propiedades, View, Element, Properties, si yo genero unas propiedades, duplico solamente del modelo hidráulico, aquí está, mis propiedades, modelo. Estas de aquí solamente van a aparecer en mi modelo hidráulico. Si yo me voy al segundo modelo, aquí no van a estar disponibles. Aquí están solamente las que estaban compartidas, ¿ok? Bien, miren, vamos a dejar, como les decía, para la siguiente sesión, ya vimos datos de usuario, la tabla de propiedades, perdón, esta es la que vimos, datos de usuario y símbolo. Ahorita vamos a ver datos de usuario rápidamente, pero yo creo que vamos a dejar para la siguiente sesión este de simbología y curva del sistema. Datos de usuario es algo bien sencillo y súper práctico. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, dentro de las propiedades, yo necesito una que sea un campo personalizado, que no viene por default, pero que yo necesito que me indique cuál va a ser el ancho de zanja, pues simplemente yo me voy a los datos de usuario, es decir, a configurar datos de usuario, creo que cambió para acá, Customer Data, aquí, perdón, User Data Extensions, aquí está, debajo de Tools, entonces les digo que cambiaron un poquito, aquí está, User Data Extensions, debajo de Tools, User Data Extensions, yo puedo especificar campos personalizados que no existen por default en el modelo. Entonces, a las tuberías yo les puedo decir, quiero un campo que me indique el ancho de zanja. Entonces aquí me voy a tubería y le digo, quiero adicionar un campo. Y aquí le especifico que se llama ancho de zanja. En este ancho de zanja, entonces yo le voy a decir, mira, este ancho de zanja, ¿qué tipo de dato va a ser? Me vengo acá a las propiedades de esta extensión de usuario y el tipo de dato, yo aquí tengo diferentes opciones. Quiero que sea un número entero, un número real, texto, una cadena de texto larga, fecha, una respuesta tipo booleana, enumeración o una fórmula. En este caso voy a usar una fórmula. ¿Por qué? Porque quiero que el ancho de zanja sea el diámetro más medio metro. Y ese va a ser mi ancho de zanja. Entonces le voy a especificar en el siguiente campo la fórmula con la que quiero que quede definido ese campo que es el ancho de zanja. Entonces aquí me voy al campo de diámetro y para empezar pues lo voy a cambiar de unidades. ¿Por qué? Porque el ancho de zanja lo quiero en metros. Entonces le cambio las unidades, le digo que lo quiero en metros y le doy OK. Entonces empiezo a crear mi fórmula, ¿ok? Le digo que va a ser, el ancho de zanja va a ser igual al diámetro más 0.5 metros, porque acuérdense que esto está en metros, ¿ok? Entonces le doy OK y listo. La fórmula va a ser diámetro del tubo en metros más 0.5. Las dimensiones pues van a ser de longitud
Las unidades para almacenar ese campo va a ser metros y el formato numérico pues va a ser una longitud. ¿De acuerdo? Y con esto le doy OK. Ese campo entonces ahora ya está disponible para mis tuberías. ¿Dónde lo encuentro? Si yo le doy clic para ver sus propiedades al tubo, me vengo a sus propiedades y aquí automáticamente se generó un nuevo campo que se llama definido por usuario. Este campo definido por usuario ya tiene aquí mi ancho de zanja. Y en este caso es de 1 metro, pero mantiene 1 metro porque tengo que darle más decimales. Le doy clic derecho al campo de ancho de zanja y le digo que quiero ver 2 decimales ahí. Le doy OK y ahí está. 65 centímetros o 0.65 metros, que son el diámetro, que son 15 milímetros, perdón, 150 milímetros o 15 centímetros más medio metro. Y ahí está mi ancho de zanja. ¿De qué me sirve esto? Pues simplemente con eso yo ya tengo longitud, tengo ancho y tengo las profundidades a la que va mi tubería, y con eso ya puedo sacar un nuevo campo en el que yo tenga el dato de volumen de excavación. ¿Ok? Volumen de excavación entonces sería una fórmula en la que multiplico la profundidad promedio, ¿sí? entre estos dos punto de inicio y punto fin, la longitud y el ancho de zanja. ¿De acuerdo? Entonces con eso tengo ya definido el campo de usuario llamado ancho de zanja y puedo tener definido otro campo de usuario que se llame volumen de excavación. Ahora, si me regreso al modelo anterior, aquí, aquí todavía no va a estar ese campo disponible. ¿Ok? Yo tendría que cerrar y volver a abrir. Voy a cerrar este, lo voy a guardar. Lo voy a guardar debajo de el escritorio. Ejemplo. Y ahí está. Entonces, ese campo de usuario, aquí está. Déjenme ver, aquí ya me salió la duda. Si abriendo de nuevo el modelo, se actualiza ese campo de usuario. No, eso pertenece al modelo entonces, al modelo que yo generé. Sí, queda únicamente disponible para este modelo. ¿Ok? Ese campo de usuario. Ahora, los campos de usuario, ya vimos cómo los generamos, ¿sí? Ancho de zanja, pero también los puedo compartir para que lo pueda yo ver en otro de mis modelos, o puedo exportar esta extensión de usuario, lo puedo exportar como XML y lo puedo importar después en mi otro modelo. Vamos a hacer la prueba. Acá me voy al ejemplo y aquí de momento no lo tengo, pero lo puedo importar. Ancho de zanja, importar, y ahora sí, ahí lo tengo. ¿Ok? Entonces es muy fácil llevarnos. Aquí está, user defined. Le digo que quiero 2 decimales. Y ahí está mi ancho de zanja. Entonces me lo puedo llevar a cualquier modelo, todas mis personalizaciones que yo vaya haciendo con la base de datos. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, la hora se va volando, se va volando. Entonces, si tienen dudas, tenemos 5 minutitos para resolver cualquier duda que tengan de momento. Si no, mándenmelas por correo electrónico a la dirección que les puse hace unos momentos. Y también las sugerencias, si queremos incorporar algún tema para el siguiente webinar, entonces lo hacemos así. Quedó pendiente entonces, dijimos, bueno, ya me pasé, preguntas, sugerencias a ese correo para nuestra siguiente sesión de tips y trucos. Entonces queda pendiente turbinas y válvulas y también la parte de simbología. De simbología no hemos hablado, pero es la manera en que nosotros queremos representar, añadir textos, codificar por colores, etcétera. Todo esto que vemos desde aquí, en esta ventana de Element Symbology. ¿De acuerdo? Entonces esto funciona de manera muy similar a lo que vimos acá con la tabla de propiedades. ¿Sí? Yo puedo personalizar esto y además ponerlo disponible
para otros proyectos, ¿sí? A lo mejor yo ya estandaricé anotaciones, codificaciones de colores, pues eso me lo llevo para otro proyecto, simplemente